Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está prohibido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la red de la diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a las Palabras del Corazón, espacio para compartir distintas temáticas, distintas voces, distintas reflexiones, para aportar una voz más entre muchas otras, como solemos decir, para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones, porque aquí, como decimos constantemente, no compartimos verdades únicas, simplemente una voz más entre muchas otras. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón por la red de la diversidad. Quinto y último capítulo de esta serie de las Palabras del Corazón, dedicadas a un artículo de Mario Rodríguez sobre resignificando la ciudad colonial y extractivista. Artículo que, como te venimos mencionando, fue publicado en el libro Alternativas al Capitalismo, Colonialismo del siglo XXI, del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, editado por la Fundación Rosa Luxemburgo en el año 2013, y que también apareció en el libro Vivir Bien desde Contextos Urbanos, Cuadernos de Conversaciones de la Red de la Diversidad, un libro que recoge trabajos colectivos expresado en algunos artículos de compañeros y compañeras de la red y también algunos artículos de construcción colectiva del conjunto de la red de la diversidad. Hoy vamos a cerrar y estamos en el capítulo final de ese artículo sobre otras ciudades son posibles, la experiencia de nuestras ciudades indígenas originarias y lo popular en la reconfiguración urbana contemporánea desde el horizonte del vivir bien, buen vivir. El día de ayer conversamos sobre el territorio, el suelo y el hábitat urbano. Hoy compartiremos otros 6 campos de debate o de discusión. La ciudad como circulación para facilitar la mercantilización de las relaciones y o como territorio plural de encuentros y convivencias. Dice el artículo: las ciudades contemporáneas se organizan en gran parte para facilitar la aceleración del tráfico vehicular y de las personas. Con ello consiguen apresurar los consumos y despersonalizar las relaciones. Este es el modelo dominante y en Bolivia se muestra claramente en los proyectos de modernización de las ciudades. La Paz es el ejemplo más claro de ese proceso. Se corta el centro histórico, donde confluían todos los sectores sociales de la ciudad, y se habilita ese espacio para el flujo acelerado del vehículo, lo que quiebra el espacio de encuentro. La misma lógica sustenta la reconstrucción de los mercados históricos del centro urbano. Aísla, encierra, acelera la circulación e impide la relación. La reorganización de los puestos de venta produce el encierro de cada vendedor o vendedora y su cliente. Se pierde el espacio compartido de la conversación y el encuentro propio del mercado viejo. Sin embargo, la mayoría de la gente recompone esos espacios, los transgrede. Para los sectores populares e indígenas, el lugar relacional tiene preeminencia sobre el de la circulación acelerada. Los mercados modelo se desbordan y recomponen las ferias, no diarias, sino con sus momentos casi de ciclos. En las ferias fluyen los sentidos de caseros y caseras, las fidelidades y complicidades. Las vendedoras y vendedores retoman sus formas comunitarias de cuidado colectivo de los hijos, de convivencia familiar en el puesto de trabajo. En el Alto, la más aymara de las ciudades de Bolivia, se construyó una plaza de comidas en un centro hotelero y de diversión, de acuerdo con los estándares de homogenización de cualquier ciudad. Esos espacios están vacíos, mientras a la misma hora la calle se llena de comidas diversas, los agachaditos, como se dice en Bolivia,
Allí no hay mesas y se come en bancos bajitos, con el plato entre las piernas y agachándose para aproximar la cuchara a la boca. Esos puestos están llenos. En parte tiene que ver con el precio de la oferta, pero también, según unas entrevistas que realizamos, con la convivencia, con el establecimiento de lógicas de caseros, con la posibilidad de relacionarse con la gente que pasa, con no estar encerrados. Podríamos citar decenas de ejemplos como los anteriores. En todo caso, intentamos visibilizar estas formas de habitar la ciudad, que desde el imaginario dominante aparecen como prácticas poco urbanas y que requieren civilizarse y ordenarse. Al interior de ellas, no solo hay situaciones de pobreza y marginalidad, sino otros modos de vida que, a su manera, reinterpretan las relaciones y convivencias y ponen en cuestionamiento los modelos de aceleración de la circulación para el consumo estandarizado. No escapan a ello, pero al menos colocan otras opciones. Es interesante observar cómo sectores aymaras que ascendieron económicamente no modifican radicalmente sus formas de convivir y relacionarse en la ciudad, cómo disputan el uso del espacio público con otros fines que no son necesariamente los de la aceleración de la circulación. Ahí hay algo que sucede, algo que resiste, algo que reconfigura. Los consumos urbanos y los modos de vida. La ciudad es sin duda el lugar privilegiado del consumo. Uno de los temas que trabajamos como Red de la Diversidad es el consumo de alimentos y bebidas. La estandarización de estos consumos ha desencadenado un proceso acelerado de industrialización que afecta a la producción campesina local y erosiona significativamente la diversidad y la variabilidad de lo que se come y se bebe. La industria de alimentos y bebidas embotelladas se ubican entre los negocios más rentables en el mundo contemporáneo. A partir de nuestras observaciones, identificamos que si bien las tendencias generales consolidan el deterioro de la calidad alimentaria de las personas y la estandarización de los consumos, todavía existen bolsones grandes de población que prefiere la diversificación y la variabilidad, que suele provenir de los consumos tradicionales, como la quinoa, el amaranto, la cebada, la alfalfa, diversos pescados locales, los refrescos de pitos, los refrescos de frutas y otros. Para sorpresa nuestra, encontramos que el consumo de estos productos, bajo formas de oferta artesanal y de pequeña escala, que acostumbra a ocupar las aceras y mercados populares, están en crecimiento y tienen un público juvenil importante. Esta mayor demanda no ha generado procesos de monopolio o de modificación de las formas artesanales de la oferta. Al contrario, rigen fuertes criterios de relacionalidad expresada en la noción de caseras y caseros. El consumo de alimentos y bebidas diversificadas y tradicionales sigue siendo muy extendido y al mismo tiempo permite la convivencia de las nociones de ciclo. Los alimentos y bebidas artesanales tienen su tiempo, se asocian con fiestas rituales ligadas con el calendario agrícola, rompen con el tiempo lineal o de consumo estandarizado. Esto es importante en el horizonte del vivir bien, buen vivir, ya que restituye maneras de compartir con los ciclos de la naturaleza. Los consumos de alimentos y bebidas en las ciudades de Bolivia aún constituyen un campo de disputa que deja entrever otros modos de vida, de alimentarse y de convivir. Esto, según nuestras observaciones, ocurrió en ciudades tan dispares como el Alto Santa Cruz o Tarija, con diferentes modalidades, pero en las mismas tendencias. Nosotros trabajamos mucho en la oferta de desayunos en carritos ambulantes, de mates terapéuticos en las mañanas y en las noches, los refrescos en mercados y ferias, las comidas de calle y mercados. Nos ha sorprendido que en medio de la estandarización, la diversificación y la calidad alimentaria, aunque precaria, sigan presentes y con ellas las formas propias y las relaciones que se establecen en torno a estos consumos. Economía de mercado capitalista y otras economías. La economía mercantil capitalista domina las ciudades, sus formas y sus mecanismos nos inundan. No obstante, en medio de esas relaciones aparecen otros mecanismos que nos permiten intuir otras relaciones. No se trata de economías paralelas que no se tocan, pero tampoco son formas de relaciones económicas marginales.
Las convivencias urbanas de sectores populares están inundadas de mecanismos de reciprocidad que desmonetarizan los intercambios, que establecen la circulación del excedente y permiten la redistribución, más o menos equilibrada, entre pares. Son sistemas de AINI que permiten la circulación del beneficio. Un ejemplo de esto es el pasanaco, mecanismo por el cual hay un ahorro colectivo con aportes iguales de toda la red de reciprocidad. Este mecanismo permite que mensualmente una persona por turno se beneficie del total recaudado, lo que posibilita la generación de un capital de inversión o la cobertura de un gasto fuerte, sin tener que recurrir al préstamo bancario. El pasanaco es ampliamente difundido en sectores populares y, si bien no produce otra economía, establece formas de convivencia algo diferentes en las relaciones económicas. Los sistemas de trueques se están vigorizando nuevamente en las vidas urbanas, y entre estas y los espacios rurales. En Venezuela hay una creciente red de trueques con monedas propias. En Brasil existe una red extendida de trueques de agrupaciones musicales urbanas que ha generado un movimiento de dinero propio bastante notable. En Bolivia muchas ferias todavía tienen su sección de trueque bastante activa. El trueque no se restringe a las mercancías, también es de servicios. Los ejemplos anteriores no cambian la economía capitalista dominante, pero sí resignifican las relaciones económicas. Al mismo tiempo plantean que si se conectan con otros aspectos de los modos de vida diversos y plurales que habitan las ciudades, pueden contribuir a erosionar el imaginario dominante y globalizado y permitir la búsqueda real de alternativas. Maneras de habitar los espacios públicos urbanos, el caso de las plazas. En Bolivia en los últimos años se advierte una tendencia a asociar las plazas públicas con la inseguridad ciudadana. El discurso se dirige en contra de la presencia de jóvenes que en las noches beben y forman pandillas. Eso ha provocado un proceso de enrejamiento de las plazas. Muchas plazas han quedado bloqueadas a la circulación diaria, otras solo durante las noches. A lo anteriormente mencionado hay que añadir que ya desde hace muchos años las plazas son entendidas como un elemento ornamental del paisaje urbano. Por ello los jardines son una parte importante de su estética. Se cuida que los jardines no se toquen, solo se miren. Eso hace que las municipalidades destinen muchos recursos para conservar las plazas y alejar a la gente del mal uso de ellas. Sin embargo, la gente se ocupa las plazas desde otros sentidos. Ingresa a los jardines y hace día de campo. Convive en familia, come, juega, enamora, hace grupos. En las culturas indígenas, los objetos y las cosas no tienen fines ornamentales en sí mismos. Pueden ser estéticamente hermosos, pero deben tener una utilidad práctica para ser verdaderamente lindos. La belleza es una suerte de conjunción entre sentido estético y sentido de utilidad. La plaza es linda si permite convivir. El jardín es lindo si permite ser usado por esas convivencias y relaciones. A pesar de tantos intentos de civilizar, entre comillas, el uso de las plazas, estas siguen siendo un campo de disputa de modos de vida diversos. Emergen otras maneras de habitar las plazas que posteriormente aportan en el brotar del vivir bien, buen vivir, como horizonte reorganizador de nuestro convivir. La pluralidad y diversidad, la reconfiguración de los imaginarios urbanos. A pesar de que la pluralidad emerge como parte de los discursos contemporáneos en Bolivia, constitucionalizamos el Estado plurinacional, hasta ahora no termina de irrumpir con fuerza esa diversidad y pluralidad cuando conversamos sobre la ciudad. Solo desde la pluralidad podremos cuestionar el imaginario dominante sobre la ciudad. Dicen que prosperidad viene del latín proespere, que significa vivir de acuerdo a la esperanza. Si observamos esos modos de vida diversos que habitan la ciudad y la disputan desde los diferentes posicionamientos en las relaciones de poder, podremos advertir la existencia de muchas prosperidades que conforman los imaginarios sobre las ciudades. La mayoría de ellas no aparece en el campo discursivo, incluso de los sectores que viven de otras maneras, porque hay una suerte de pensamiento único sobre la ciudad. Si conseguimos abrir mejor nuestras sensibilidades, podremos identificar esta pluralidad que habita la ciudad. Desde ella podemos reestructurar los imaginarios sobre la ciudad y plantearnos alternativas. Pero la pluralidad no alcanza, nos exige otro debate que ligue pluralidad con igualdad, porque las ciudades no solo son
dominantemente monoculturales. También son injustas en la distribución de los bienes y riquezas. El desafío está en profundizar ese debate, articularlo y compatibilizarlo. Y eso solo es posible si somos capaces de incidir sobre los cotidianos de las convivencias urbanas y sus continuidades con lo rural, en el tejido organizativo e institucional y, claro, también en las políticas públicas. A manera de conclusión, para cerrar este artículo es apenas un pretexto para conversar sobre vivir bien, buen vivir desde contextos urbanos. Es apenas un borrador para provocar. Los ejemplos compartidos solo cobran sentido si en su articulación nos ayudan a salir de la maldición, del extractivismo y del saqueo incesante de nuestras riquezas, de nuestros bienes comunes, de nuestra madre tierra. Eso exige desmontar los imaginarios dominantes sobre la ciudad, resignificar la vida urbana, recontextualizarla, reconfigurar nuestras vidas y convivencias. Las ciudades producen imaginarios funcionales a nuestra colonialidad, a nuestra modernización señorial, a nuestra aceleración del consumo, bajo lógicas mercantiles del capitalismo contemporáneo. Las ciudades profundizan la articulación de la vida y el distanciamiento de los ciclos de la naturaleza. Sin embargo, estas ciudades también son rehabitadas desde otros modos de vivir y convivir. Sin la población de esas ciudades y sus continuidades con la rural, no es posible pensar alternativas viables desde el horizonte del vivir bien, buen vivir, que nos permitan salir del desarrollo moderno dominante y hegemónico en el mundo. Por ello, trabajar sobre la ciudad parece un desafío urgente, no el único ni el central, sino simultáneamente con tantos otros temas que emergen fruto de estas crisis simultáneas y complejas. Gracias por acompañarnos, que sea hasta el próximo programa. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón.